Imagina que ya juntaste tus primeros ahorros para invertir y ves dos opciones que se repiten una y otra vez. Un ETF mundial que invierte en todo el planeta y varios ETFs locales que invierten solo en tu país. Te preguntas, ¿cuál de los dos me conviene más? Lo peor es que si eliges sin entender bien la diferencia, puedes terminar con un portafolio desequilibrado, demasiado concentrado en un solo país, o demasiado expuesto a movimientos en dólares que no habías previsto. En este video vamos a aclarar todo eso. Te voy a explicar con calma y en lenguaje sencillo qué es un ETF mundial, qué es un ETF local, sus ventajas y desventajas. Y al final te voy a dejar varias ideas de cómo combinarlos según tu caso para que puedas tomar decisiones más conscientes con tu dinero. Primero, recordemos rapidísimo que es un ETF. Un ETF es como una canasta de inversiones que tú compras como si fuera una sola acción. Dentro de esa canasta puede haber decenas, cientos o incluso miles de empresas, bonos u otros activos. En vez de comprar una acción de cada empresa, compras una rebanada de todo ese conjunto. La gran ventaja de un ETF es que te da diversificación y simplicidad con una sola compra. Ya estás invertido en muchas cosas distintas. Pero aquí viene la pregunta clave de este video. ¿Esa canasta está llena de empresas de todo el mundo o solo de tu país? Ahí es donde entra la diferencia entre ETF mundial y ETF local. ¿Qué es un ETF mundial? Un ETF mundial es un fondo que invierte en acciones de muchas empresas alrededor del planeta. Suele replicar algún índice global, es decir, una lista de empresas de distintos países y sectores. ¿Eso qué significa para ti? Que al comprar un solo ETF, podrías tener exposición a empresas de Estados Unidos, empresas de Europa, empresas de Asia, algunos países emergentes. Todo mezclado en una sola canasta. Ventajas de un ETF mundial en una diversificación geográfica. Si a un país le va mal, por un tiempo, tu portafolio no depende solo de ese país. Tienes otras economías que pueden ir mejor y compensar. Dos, en diversificación por sectores, no solo tienes bancos o solo constructoras, tienes tecnología, consumo, salud, industria, etc. Es como repartir tus huevos en muchos canastos distintos. 3. Simplicidad. En lugar de armar tú mismo una mezcla de muchos ETFs, compras uno mundial y listo. Es especialmente atractivo para quien quiere algo simple de mantener a largo plazo. 4. Exposición a empresas líderes globales. Muchas veces incluye compañías que están marcando tendencia a nivel mundial y a las que sería difícil acceder directamente desde tu país. Desventajas o puntos a cuidar en moneda. Muchos ETFs mundiales cotizan en dólares. Eso significa que tu inversión se mueve no solo por las subidas y bajadas de la bolsa, sino también por el tipo de cambio respecto a los pesos. Puedes ganar en el mercado, pero perder algo por movimientos en la moneda. O al revés. Tú, menor peso de tu país. Tu país suele ser una parte muy pequeña de un ETF mundial. Si quisieras dar más peso a tu economía local, un ETF mundial por sí solo podría quedarse corto. 3. Impuestos y costos. Dependiendo de cómo lo compres, sea ahorrador local o extranjero. Puede haber comisiones, retenciones de impuestos en otros países y requisitos que debes conocer. Varía de acuerdo a cada casa de bolsa o broker. No es para asustarte, pero sí para leer la letra O chiquita, que es un ETF local. Un ETF local se enfoca en tu país o en una región específica. Por ejemplo, un ETF que replica el índice principal de tu bolsa local o que invierte solo en ciertas empresas de tu mercado. Ventajas de los ETFs locales dan conexión con tu realidad económica. Muchas de las empresas que hay dentro del ETF las conoces, consume sus productos, ve sus anuncios, sabes que venden. Eso hace que sientas la inversión más cercana. 2. Moneda de tu día a día. Si el ETF está en pesos, una parte del riesgo de tipo de cambio desaparece. Tus ingresos, tus gastos y parte de tus inversiones están en la misma moneda. 3.
posibles ventajas fiscales o regulatorias en muchos países. Los productos locales son los que mejor se integran a la regulación, a los reportes y a ciertos beneficios fiscales. Esto depende de cada lugar, pero es algo que muchos inversionistas valoran. 4. Apoyo a la economía local de manera indirecta. Estás invirtiendo en empresas de tu propio país. Para algunas personas, esto también es un factor importante. Desventajas o riesgos. 1. Concentración en un solo país. Si tu país entra en una crisis fuerte, política o económica, tu ETF local va a sufrir. Estás concentrando el riesgo en una sola economía. 2. Menos diversificación sectorial. Algunos mercados locales están dominados por pocos sectores en banco, materias primas, construcción, etc. Eso puede hacer el portafolio más vulnerable a lo que pase en esos sectores específicos. 3. Tamaño de mercado. Si la bolsa de tu país es pequeña, el número de empresas dentro del ETF podría ser limitado. No es lo mismo tener 30 empresas que tener 1500 en. Entonces, ¿cuál es mejor, un ETF mundial o ETF local? La respuesta honesta es: no se trata de cuál es mejor en general, sino de cuál encaja mejor contigo o cómo los combinas. Para empezar, hazte 3 preguntas en uno. ¿En qué moneda están mis metas? Si tus metas principales se ASA, educación de tus hijos, retiros son en pesos. Tiene sentido que una parte importante de tu portafolio esté en pesos. Pero si también sueñas con metas en dólares, viajes, vivir fuera, diversificar patrimonio, quizá quieras una parte en ETFs mundiales. 2. ¿Qué tanto me preocupa el riesgo país? Si te preocupa que tu economía local sea muy inestable o muy dependiente de pocos sectores, un ETF mundial puede ayudarte a no tener todo atado a esa realidad. 3. ¿Qué tanto aguanto la volatilidad del tipo de cambio? Si te angustia ver cómo sube y baja el peso frente al dólar y eso te hace querer vender o comprar por impulso, quizá necesites reflexionar qué porcentaje de tu portafolio quieres en cada moneda. Ideas de combinación solo como ejemplos, no como GZO, no son recomendaciones personalizadas, pero te pueden ayudar a visualizar perfil más conservador, muy enfocado en el país, gran parte en instrumentos de bajo riesgo en pesos, y dentro de la parte de bolsa, una inclinación mayor a ETFs locales y una porción más pequeña a ETF mundial. Perfil moderado Angun, una mezcla equilibrada entre EF mundial y ETF local. Por ejemplo, una parte que te dé exposición global y otra parte que represente tu mercado local, de modo que participes tanto en la economía mundial como en la de tu país. Perfil más agresivo, con visión global, una porción importante en ETF mundial, con un porcentaje menor en ETF local para seguir ligado a la economía de tu país, y el resto en otros activos que encajen con tus objetivos de largo plazo. La idea no es encontrar el porcentaje mágico, sino entender por qué estás poniendo cada pieza donde la pones. Errores comunes al elegir entre ETF mundial y locales, para que los evites. Error 1. A poner todo en ETFs locales solo por costumbre o patriotismo. Es mi país, aquí invierto, y te olvidas del resto del mundo. Eso te deja muy expuesto a lo que pase solo en una economía. Error 2. Poner todo en un ETF mundial y olvidar que tus gastos son en pesos. Tienes todo afuera, todo en dólares. Y si en algún momento necesitas vender cuando el tipo de cambio te juega en contra, podrías llevarte una sorpresa. Error 3. Elegir solo por rendimiento histórico reciente. ¿Ves que en los últimos años el ETF mundial ganó más que el local? O al revés, y te vas con el que salió ganador, sin analizar nada más. El pasado no garantiza el futuro, hay que ver riesgo, costos, diversificación, moneda y tus metas. Error 4. No revisar comisiones y costos totales. A veces un ETF local parece cómodo, pero las comisiones del intermediario son muy altas. O un ETF mundial tiene costos de administración muy bajos, pero comprarlo desde tu país encarece todo. Antes de decidir
vale la pena comparar. La decisión entre un ETF mundial y ETFs locales no es una guerra donde uno tiene que derrotar al otro. En muchos casos, la mejor respuesta es una combinación inteligente, alineada con tus objetivos, tu horizonte de tiempo, tu tolerancia al riesgo y la moneda en la que vas a usar ese dinero. Este video es solo con fines educativos. No es una recomendación personalizada de inversión. La última palabra siempre la tienes tú y debe ser en base a un análisis personalizado. Por eso son finanzas personales. Si te gustaría que haga otro video con ejemplos concretos de portafolios usando un ETF mundial y 1 o 2 ETFs locales, déjamelo en los comentarios y lo preparamos con calma. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo a cuidar tu dinero, a ahorrar mejor y a invertir con criterio, pensando en el futuro tuyo y de tu familia. Y recuerda siempre que el dinero te dé seguridad y tranquilidad, no angustia. Nos vemos en el siguiente video.